Buenas tardes, magistradas y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes, magistrados. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la 13ª sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025 a las 12 horas. Y en atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licemi Menz Herrera, y la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Pliego Cárdenas. Como siguiente punto que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado enlistó en total 10 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Sin embargo, respecto al proyecto correspondiente al toca penal tradicional 7/2025 de la ponencia primera de esta segunda sala colegiada, será retirado en virtud de haberse reprogramado la diligencia de vista pública, con motivo de que el asesor jurídico particular justificó su imposibilidad de comparecer en la fecha y hora fijada para su celebración, solicitando la reprogramación de la misma. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del toca enlistado por el magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. Toca del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 70/2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 512/2023, dimanado del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Las personas excepcionistas de iniciales D, S, K o S, K, D plantean la excepción de incompetencia por declinatoria, alegando que solo compareció ante la juez de la causa a efecto de no incurrir en rebeldía, protestando que de los documentos exhibidos no existe el sometimiento expreso de las partes a esta autoridad, manifestando que aunque existiera, la parte actora le ofreció llegar a un acuerdo y que cualquier procedimiento que ventilara por razón de este asunto lo haría ante el juez segundo mixto de lo civil y familiar de Humam, Yucatán, debiendo en consecuencia y a su criterio ventilarse el presente asunto ante el citado juzgado. Se plantea considerar improcedente la excepción planteada, pues no existe documento base para aseverar que, tal y como lo menciona el excepcionista, las partes hayan acordado que el asunto se ventilaría ante el juez segundo mixto de lo civil y familiar de Humán, Yucatán, sino que del estudio de fondo de la excepción planteada se precisa que la parte actora pretende se decreta a su favor la prescripción positiva del tablaje catastral número 40.257 de la localidad de San José Tzal del municipio de Mérida, Yucatán, asunto en el que por razón de materia, territorio y fuero si resulta competente la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado. En tal virtud se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia de que se trata, declarar que la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer del referido juicio hasta su debida conclusión. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Someto a consideración, perdón, me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licemi Menz Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mense Herrera, quien enlistó 4 proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 140 diagonal 2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 99 diagonal 2024, demandado del juzgado quinto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Me prometo someter a su consideración el proyecto del TOCA 140 diagonal 2024. Mediante escrito presentado el 16 de octubre de 2024, el apoderado general de una sociedad anónima de capital variable promovió un juicio ordinario civil en contra de una notaría pública del Estado de Veracruz, de un notario público del Estado de Yucatán, del registrador público del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, de las personas de iniciales JA, SGC y de SJPA, solicitando entre otras prestaciones la nulidad absoluta del contrato de dación de pago celebrado entre estas últimas, otorgado ante la fe de un notario público del Estado de Yucatán, con respecto a una unidad de propiedad exclusiva de un condominio, que se declara la validez e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán del contrato de compraventa celebrado entre JA, SGC y entre EMM en representación de una sociedad anónima de capital variable respecto al inmueble previamente referido. La restitución del inmueble antes mencionado, la cancelación a través de notario público del Estado de Yucatán anteriormente señalado, del contrato de dación en pago, la cancelación mediante registro público de la propiedad y del comercio de la inscripción del contrato de dación de pago. En el presente caso, el excepcionista manifiesta que el actor se queja de que una notaría pública del Estado de Veracruz no inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Yucatán el testimonio de una escritura pública de fecha 15 de septiembre de 2020, el cual contiene el contrato de compraventa celebrado entre JA, SGG y entre EMM, en representación de una sociedad anónima de capital variable. Por tal motivo, el demandado afirma que en virtud de que los hechos sucedieron fuera del territorio de Yucatán, el juicio debe seguirse ante el juzgado del Estado de Veracruz. En primer lugar, se acredita la competencia por razón de materia del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, ya que la parte actora pretende principalmente que se declare la nulidad del contrato de dación de pago celebrado entre JA, SGC y entre SJPA, el cual consta en una escritura pública de fecha 29 de abril de 2021. Por lo tanto, dicha acción tiene fundamento, entre otros, en los artículos 1312, 1330, 1331, 1332 y 1333 del Código Civil del Estado. En lo que respecta a la competencia por razón de territorio, contrario a lo que afirma el excepcionista, considerando que en el asunto de origen la pretensión principal de la parte actora es la nulidad del multicitado contrato de dación de pago, se debe atender al sometimiento expreso de las partes establecido en el documento basal, con independencia de que se reclame su nulidad, pues precisamente esa es la cuestión que se resolverá en el fondo del asunto. No obstante, en el caso concreto, no obra en autos esta documental, pues no fue ofrecida por ninguna de las partes. Por consiguiente, en virtud de los principios dispositivo y de igualdad procesal, no es posible para este tribunal recabar pruebas no ofrecidas, ya que esto afectaría el equilibrio procesal, beneficiando a alguna de las partes en perjuicio de la otra. En consecuencia, para resolver la presente controversia es necesario atender a la fracción tercera del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la cual estipula que será competente el juez del domicilio del deudor o demandado y cuando éste tuviera varios, el que elige al actor. Por medio de interpretación analógica, cabe señalar que el numeral antes referido también resulta aplicable cuando sean diversos demandados con diferentes domicilios, pues existe la misma razón jurídica en este supuesto, ya que lo que regula la norma es la preferencia del domicilio de la parte demandada cuando ésta tuviera varias. Bajo esta premisa, resulta competente por razón de territorio el Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, pues las partes demandadas fueron notificadas en la ciudad de Mérida, Yucatán. En cuanto a la competencia por razón de fuero, cabe señalar que los artículos 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se desprende que los tribunales y juzgados del Yucatán tienen facultad para conocer controversias relacionadas con la aplicación de una normativa local en materia civil. Considerando que en este caso el demandante reclama una acción de nulidad, el cual tiene fundamento en las disposiciones civiles antes citadas, se acredita la competencia por razón de fuero del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Por lo expuesto, magistrada y magistrados se proponen en esencia declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada en el expediente 99, diagonal 2024.
Si me ayuda, por favor, con la votación, secretaria. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y el magistrado y magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, magistrado Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licenia Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Con la propuesta. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 74 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 537 diagonal 2022, dimanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 9 de mayo de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 7 de abril de 2025. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto correspondiente al TOCA 74, diagonal 2025, el cual deriva de un juicio ordinario civil en el cual la jueza de primera instancia dictó sentencia interlocutoria solicitada por las personas de iniciales GRB y MGCU, en la que decretó la acumulación de autos originales del expediente número 190, diagonal 2021, al de los autos marcados con el número 537, diagonal 2022. La parte demandada intentó interponer un recurso de apelación en contra del auto de 7 de abril de 2025, en donde la jueza de primera instancia, con fundamento del artículo 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ordenó que se abriera el periodo probatorio del juicio por el término de 30 días, de los cuales señaló que los primeros 10 días serían para el perfeccionamiento de las pruebas ofrecidas y los 20 restantes para su desahogo. Frente a lo anterior, mediante proveído de 9 de mayo de 2025, la jueza de primera instancia resolvió que con fundamento en el artículo 174 del Código Adjetivo de la materia, no se admitía el recurso de apelación intentado, ya que dicho auto no es apelable, aunado a que con fundamento en el artículo 50 del citado Código Adjetivo no deben admitirse recursos frívolos o improcedentes. En esencia, el recurrente expresa que el auto impugnado es violatorio en su perjuicio y le dejó sin el derecho a defenderse, aunado a que no está fundado ni motivado. Señala que aún existe en el Tribunal Superior de Justicia la caducidad de uno de los expedientes acumulados en el presente juicio, por lo que se están violando sus derechos personales, ya que se está determinando arbitrariamente el futuro de los procesos sin escuchar la resolución del superior jerárquico. Por otro lado, argumenta que si se abre el procedimiento a prueba, existirían datos que no han sido referidos en el expediente principal, derivado de la acumulación que aconteció en el expediente de rigor, lo cual podría causar daños de imposible reparación, manifestando que la acumulación de expedientes es necesaria para acreditar o, en su caso, desacreditar las acciones intentadas por las partes al tener más datos de prueba que fueran necesarios para acceder a sus pretensiones. Como calificación de los argumentos, tenemos que éstas se consideran infundadas, ya que no es posible afirmar que el auto de fecha 7 de abril de 2025 causa un perjuicio aunado a que, contrario a lo manifestado por el recurrente, aquel está fundado y motivado conforme a lo señalado en los artículos 175 y 559 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Asimismo, son inoperantes los argumentos relacionados con que aún existe en el Tribunal Superior de Justicia la caducidad de uno de los expedientes acumulados en el presente juicio y que si se abre el procedimiento a prueba existirían datos que no han sido referidos en el expediente principal derivado de la acumulación que aconteció en el expediente rigor, toda vez que no combaten ni están relacionados de forma alguna con la calificación a la que arribó la jueza de primera instancia para inadmitir la operación pretendida. Aunado que el 18 de octubre de 2024, la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal resolvió que no procedía a la caducidad de la instancia del expediente 190 diagonal 2021, el cual fue acumulado al diverso expediente 537 diagonal 2022. Este tribunal de alzada, a través de esta ponencia, considera necesario destacar que el auto que se intentó apelar, referido con anterioridad, no es apelable, pues como acertadamente señaló la jueza de primera instancia en el diverso proveído de 9 de mayo de 2025, el artículo 174 del Código Adjetivo señala que los autos que concedan algún término probatorio no son apelables y no tienen más recursos que el de responsabilidad,
Aunado a que dicho acuerdo, en términos del citado numeral 376 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, no impide la continuación del procedimiento y no genera perjuicio alguno al hoy recurrente que no pueda ser reparado en sentencia. Se afirma lo anterior, pues la apertura de la etapa probatoria tiene como finalidad instruir el proceso como una resolución de mero trámite que no afecta el fondo del asunto o alguna cuestión accesoria o incidental, sino que es una etapa procesal que permite la presentación y desahogo de pruebas. Por todo lo expuesto, magistrado y magistrado, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar como infundados e inoperantes los argumentos de la parte recurrente. Declarar como improcedente el recurso de denegada apelación que se analiza y, por lo tanto, confirmar la calificación del grado hecha por la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 9 de mayo de 2025, en el que no se admitió el recurso de apelación que interpuso en contra del auto de fecha 7 de abril de 2025. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liceni Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de sentencia relativo al TOCA 77 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 242 diagonal 2019, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 5 de marzo de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 15 de noviembre de 2024. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del TOCA 77 diagonal 2025. El presente TOCA deriva de un juicio ordinario civil en el que el actor de iniciales ARZJ, en su carácter de condómino del régimen de propiedad en condominio de un hospital, lo demandó como persona moral, solicitando que se declare la invalidez de la Asamblea General de Condóminos llevada al cabo en fecha 3 de julio de 2019, mediante la cual se aprobaron diversas modificaciones al reglamento y a la escritura constitutiva de dicho régimen condominal. Mediante auto de fecha 15 de noviembre de 2024, la jueza regularizó el procedimiento para el efecto de notificar debidamente al actor del diverso proveído de fecha 9 de noviembre de 2023, mediante el cual se le previno para que exhibiera copias de traslado para emplazar a juicio a varios litis consortes pasivos. En ese mismo acuerdo y en relación con una segunda solicitud de caducidad de la instancia manifestada por la parte demandada, la juzgadora reiteró que no accedía a ello, pues indicó que se nos actuaba tal figura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Código Adjetivo de la materia. Frente a lo anterior, la apoderada legal de la persona moral demandada intentó interponer recurso de apelación en contra del proveído referido, por lo cual, mediante acuerdo de fecha 5 de marzo de 2025, la jueza de primera instancia resolvió no admitirlo, por cuanto aquel no se encontraba dentro de los supuestos a que se refiere el 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Contra este último acuerdo, la apoderada interpuso recurso de denegada apelación. En esencia, la recurrente expresa que la jueza contraviene en perjuicio de su representada lo dispuesto en el referido artículo 376, toda vez que en el auto que se intentó apelar regularizó ilegalmente el procedimiento para el efecto de notificar al actor de un diverso acuerdo que a su criterio sí se notificó debidamente. Asimismo, argumenta que la autoridad primigenia determinó de manera ilegal la improcedencia de la caducidad de la instancia. De igual manera, solicita a este tribunal de alzada que se aplique el principio pro persona en favor de su representada y que se ordene la admisión del recurso intentado. Los argumentos de la recurrente son, a parecer de esta ponencia, infundados e inoperantes. Se afirma que son infundados, pues no es posible afirmar que se cause un daño irreparable a la persona moral que ella representa, toda vez que la propia juzgadora regularizó de oficio el procedimiento con el fin de que se notificara debidamente al actor el diverso proveído del 9 de noviembre de 2023 para que aquel cumpliera con las prevenciones dictadas. Además, resultan inatendibles las manifestaciones respecto a la validez o invalidez de la notificación de aquel acuerdo, pues las notificaciones no solo son materia de análisis de un recurso de denegada apelación, sino que el artículo 37 del Código Adjetivo de la materia prevé la posibilidad de impugnar, en su caso, las cédulas de notificación en un juicio a través de su respectivo incidente.
Asimismo, los argumentos relacionados con la determinación de la jueza de decretar la improcedencia de la caducidad de la instancia son inoperantes, toda vez que no combaten y están relacionadas de forma alguna con la calificación a la que arribó la jueza de primera instancia para inadmitir la apelación pretendida. Además, no resulta acertado que la recurrente solicite la aplicación del principio por persona en favor de su representada, pues dicha petición no exime que las partes verifiquen los requisitos de procedencia previstos en la legislación aplicable para la interposición de cualquier medio de defensa legal, aunado a que la aplicación del aludido principio constitucional no es realizable cuando la autoridad jurisdiccional no advierta que una norma violente sus derechos humanos, lo que en el caso concreto no acontece. El auto que se intentó apelar, en términos del artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, no impide la continuación del procedimiento, no genera perjuicio alguno a la hoy recurrente que no pueda ser reparado en sentencia. Y por otro lado, la legislación aplicable tampoco prevé expresamente su puesto de apelabilidad al respecto. Se afirmó lo anterior, pues la regularización de un procedimiento tiene relevancia en cuanto a que permite que en caso de que exista una omisión en la substanciación del juicio, el juzgado o tribunal, en su caso, puedan subsanarla siempre y cuando, desde luego, no implique una revocación en sus propias determinaciones. En el mismo sentido, rechazar nuevamente la solicitud de caducidad de la instancia, es decir, no dar por terminado el procedimiento, tampoco genera un perjuicio a la demandada. Esto se debe a que la caducidad tiene como consecuencia poner fin al juicio en forma extraordinaria y anticipada, lo cual, si se aceptara, podría implicar un perjuicio a las partes en su derecho humano a la tutela judicial efectiva, ya que tendrían que acudir a una nueva instancia judicial, dejando sin efecto todo lo actuado. Sin embargo, en este caso no se dio esa situación. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos: declarar infundados e inoperantes los argumentos de la parte recurrente, declarar como improcedente el presente recurso de denegada apelación y, por lo tanto, confirmar la calificación del grado hecha por la jueza civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 5 de marzo de 2025, en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de fecha 15 de noviembre de 2024. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licenia Mesa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho Ingrid y Priego Cárdenas. Con lo propuesto en el proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de sentencia relativo al toca 78 diagonal 2025 materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 242-2019, dimanado del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte actora interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 5 de marzo de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 9 de noviembre de 2023. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 78 diagonal 2025, el cual deriva de un juicio ordinario civil en el que el actor de iniciales ARZJ, en su carácter de condómino del régimen de propiedad del condominio de un hospital, lo demandó como persona moral, solicitando que se declare la invalidez de la Asamblea General de Condóminos llevada a cabo en fecha 3 de julio de 2019, mediante la cual se aprobaron modificaciones a su reglamento y a la escritura constitutiva de dicho régimen condominal. Mediante auto de fecha 9 de noviembre de 2023, la jueza dictó un acuerdo mediante el cual regularizó el auto de fecha 19 de abril de 2023, indicando que la prevención respecto a la exhibición de copias para los correspondientes traslados de ley debió realizarse a la parte actora. Por lo tanto, previno al actor para que dentro de 3 días exhibiera las aludidas copias para el emplazamiento a juicio de cada uno de los liticonsortes pasivos y terceros. Frente a lo anterior, el actor intentó interponer recurso de apelación en contra del proveedor referido, por lo cual, mediante acuerdo de fecha 5 de marzo del año 2025, la jueza de primera instancia resolvió no admitirlo, por cuanto aquel no se encontraba dentro de los supuestos que se refieren al artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Contra este acuerdo, el actor interpuso el recurso de denegada apelación. En esencia, el recurrente expresa que la prevención que al efecto se le realizó, para exhibir los juegos de copias para emplazar a juicio de las diversas personas le genera un gravamen procesal al constituirse una actividad contraria a sus intereses y un agravio económico, pues implica que deba solventar los gastos generados por los juegos de copias.
Los argumentos del actor recurrente son infundados, pues pierde de vista que al haberse actualizado la figura jurídica del litisconsorcio pasivo necesario en el juicio de origen, es a él a quien efectivamente le corresponde la carga de exhibir las respectivas copias para el empresamiento a juicio de los demandados en términos de lo que dispone el artículo 15, fracción quinta del Código de Procedimientos Civiles del Estado. El auto que se intentó apelar, en términos del artículo 376 ya citado, no impide la continuación del procedimiento, no genera perjuicio a lo recurrente que no pueda ser reparado en sentencia y por otro lado, la legislación aplicable tampoco prevé expresamente supuesto de apelabilidad al respecto. Se afirma lo anterior, pues la regularización de un procedimiento tiene relevancia en cuanto a que permite que en caso de que exista una omisión en la substanciación del juicio, el juzgado o el tribunal pueda subsanarla siempre y cuando, desde luego, no implique una revocación de sus propias determinaciones. Dicha regularización se dictó en congruencia con lo que dispone el artículo 15, fracción quinta del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que es a la parte actora a quien le corresponde exhibir las respectivas copias para el emplazamiento a juicio de los demandados. En este sentido, se advierte que el auto que se intentó apelar en observación a la norma aplicable solamente ordenó regularizar el procedimiento para el efecto de prevenir debidamente el citado recurrente para que exhiba documentación y copias correspondientes para el emplazamiento que al efecto se lleve al cabo respecto de los lícitos consortes pasivos y terceros, cuestión que se reitera, le corresponde cumplir al actor. Por lo tanto, dicho acuerdo no afecta en realidad su situación jurídica ni vulnera sus derechos. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar infundado los argumentos de la parte recurrente, declarar como improcedente el presente recurso de denegada apelación y, por lo tanto, confirmar la calificación del grado hecha por la jueza segunda civil del primer Departamento Judicial del Estado en auto de fecha 5 de marzo de 2025, en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de fecha 9 de noviembre de 2023. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Con lo propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas, quien enlistó 4 proyectos. Toca 1 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 126 diagonal 2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 494 diagonal 2021, dimanado del juzgado 4 civil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 2 de octubre de 2024, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de fecha 18 de septiembre de 2024. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, pongo a su consideración, señores magistrados, el toca 126 diagonal 2024, que en este acto brevemente expongo. Este asunto deriva del recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo emitido en el toca en que se actúa y por memorial presentado en fecha 7 de noviembre del año 2024 ante la Oficialía de Partes Común, perdón, de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, los señores de iniciales MJJSTPPI LAMP comparecieron a interponer el recurso de revocación en contra del acuerdo de fecha 30 de octubre del año 2024, dictado en este toca 126 diagonal 2024, formado con motivo del recurso de denegada apelación primigeniamente promovido por los antes mencionados, en el que la segunda sala penal y civil declaró sin materia dicho medio de impugnación al no comparecer los recurrentes ante la referida sala a continuar con el trámite del mismo, manteniéndose con ello la calificación del grado sometida emitida por la jueza segunda civil con residencia en Mérida. En el proveído dictado el 2 de octubre del año 2024, en consecuencia, causó estado el toca de referencia para todos los efectos legales que en su caso procedieran. En una breve síntesis de los agravios, en este caso,
interpusieron el recurso de revocación los recurrentes de iniciales MJJSTPP y LAMP, afirmando que este tribunal realizó una indebida consideración y argumentación del término que debe darse para la continuación de los agravios de recurso de denegada apelación, pues no son solo 3 días, sino que dicho término de 3 días empezaría a contarse a partir de que expiden los 3 días para remitir las constancias al Tribunal de Alzada, como dispone el artículo 385 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo cual causa agravio a los recurrentes en virtud de hacerse una incorrecta interpretación y alcance del precepto legal invocado, en mérito que esta sala determinó un término menor para continuar con los agravios de la denegada apelación, pues el plazo de 3 días no se ajusta adecuadamente a lo dispuesto en el artículo 386 del Código Adjetivo de la materia, en virtud de que no se concede el plazo de la propia ley y es que la propia ley establece, lo cual resulta una afectación a los derechos de los quejosos. El precepto relacionado, el 386 del Código Adjetivo de la materia, no da lugar a dudas que se emplazará dentro del término de 3 días contados desde que expiren los 3 días que fija el artículo anterior. Es decir, estamos en el supuesto que son en total 6 días para presentar los agravios de denegada apelación y no solo 3 como indebidamente se pretende en el acuerdo recurrido. En este asunto se propone para resolver que el sentido sea declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto, toda vez que en el presente caso la juez de primera instancia emplazó a los recurrentes de iniciales MJJSTP y LAMP para que dentro del plazo de 3 días se presentaran ante este tribunal de alzada para continuar con su recurso de denegada apelación. Ahora bien, podemos establecer que los señores, multicitados señores, fueron debidamente emplazados para comparecer ante esta alzada para los efectos precisados en el auto de emplazamiento y que el término otorgado a los mencionados recurrentes quedó comprendido del 17 de octubre al 21 de octubre del año próximo pasado, sin que los recurrentes dentro de ese lapso concurrieran ante el órgano superior competente a cumplir con lo instruido por el ACO, dado que no existe constancia de que hayan comparecido para tal efecto. En consecuencia, es menester destacar que de lo establecido de los artículos 385 y 386 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, se advierte que el 386 establece que el juez emplazará al interesado para que se presente ante el tribunal revisor dentro del término de 3 días y agrega que los 3 días referidos serán contados desde que expiren los 3 días que fija el artículo 385. A su vez, el numeral 385 preceptúa que el juez, al admitir el recurso de denegada apelación, sin suspender los procedimientos del juicio, remitirá al Tribunal de Apelación las constancias que señale las partes y las que sean conducentes a juicio del juez. Si bien es cierto que el texto de los referidos artículos podría crear confusión en el justiciable, porque el numeral 385 no establece ningún término, también lo es que en el caso concreto la duda quedó salvada por la ACO, por el acuerdo en el que emplazó a los quejosos para que comparecieran al tribunal revisor a continuar con el recurso de denegada apelación. Fue precisa y expresa al establecer que le otorgaba término de 3 días para tal fin. En esa tesitura resulta infundado lo alegado por los recurrentes en el sentido de que debió considerarse que de conformidad con el texto del artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, contaba con el término de 6 días para comparecer ante el Tribunal de Alzada,
pues se reitera, independientemente de la confusión que podría haberle generado el contenido del numeral citado, la juzgadora de primera instancia fue sumamente precisa al establecer sin dejar duda que emplazaba para que en el término de 3 días se presentara ante el Tribunal de Alzada a continuar el recurso hecho valer. Operar de modo diverso implicaría modificar un término que el legislador expresamente fijó en el artículo 386 de la legislación civil de la entidad, 3 días. Esto en contra del texto mismo de la norma, lo que llevaría a una interpretación judicial modificatoria o derogatoria de una ley ejercida oficiosamente, al ni siquiera constituir dicha disposición un acto reclamado, lo cual es incompatible con la función jurisdiccional, de ahí lo infundado de los conceptos de violación expresables. Entonces, tomando en cuenta que la sala recurrida al momento de emitir el auto pretendido señaló que de acuerdo a lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, nuestra legislación exige la necesaria presentación de recurrente ante esta alzada, por lo que no estaba en aptitud de suplirle la deficiencia de la queja a los recurrentes al no haberse presentado ni comparecido estos últimos a darle continuidad a su recurso de denegada apelación. Por lo tanto, no asiste la razón a los quejosos al decir que la sala competente no realizó una debida aplicación e interpretación legal del artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, ya que contrario a lo alegado por aquellos, tal interpretación se corrobora con el acuerdo de fecha 30 de octubre del año 2024 en este toca y por las razones expuestas en la presente resolución. Al efecto, es evidente que el acto reclamado se declaró con la certeza de que los recurrentes no comparecieron ante esta segunda instancia para continuar con el recurso interpuesto dentro del plazo establecido en los términos que establece el código que se invoca para comparecer ante esta superioridad. Para el caso que nos ocupa, dicho principio, corrijo, para el caso que nos ocupa, aplica el principio de estricto derecho que regula la materia civil y esta autoridad no concuerda con lo expresado por los multicitados recurrentes, ya que estos no impulsaron a través de su comparecencia en tiempo, como lo establece la legislación aplicable ante la segunda sala colegiada penal y civil, la continuación de recursos de denegada apelación, cuyo incumplimiento u omisión no se justificó por aquellos en el recurso de revocación examinado. En apoyo de lo anterior, se invoca el siguiente criterio jurisprudencial de la primera sala con número 42, diagonal 2007, sustentada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta de la novena época, registro digital 172759 de rubro, garantía de la tutela a la tutela jurisdiccional prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus alcances. Bajo tal tesitura, es dable colegir que la revocación interpuesta por los apelantes ciudadanos de iniciales MJJS, PP y LAMP en contra del acuerdo de fecha 30 de octubre del año 2024, emitido en este toca, resulta improcedente. Señora secretaria, si es tan amable de tomar la votación con respecto a este asunto, por favor. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelia Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Y. Priego Cárdenas. Con la propuesta para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 3 diagonal 2025 materia civil, derivado de un procedimiento para la ejecución del convenio
transaccional para la desocupación y entrega de un predio, de número de expediente 490/2024, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 27 de septiembre de 2024, en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 9 de agosto de 2024. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, pongo a consideración de los señores magistrados el toca número 3, diagonal 2023, que en este acto, en forma sintetizada, explico. Este asunto deriva del recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo emitido en el toca en que se actúa por memorial presentado en fecha 4 de febrero del año 2025 ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán. El señor de iniciales ECM compareció a interponer el recurso de revocación en contra del acuerdo de fecha 27 de enero del año 2025, dictado en este toca, formado con motivo del recurso de denegada apelación primigeniamente promovido por el antes mencionado, en el que la segunda sala colegiada penal y civil declaró sin materia dicho medio de impugnación al no comparecer el hoy recurrente ante la referida sala a continuar con el trámite del mismo, manteniéndose con ello la calificación de grado emitida por la juez cuarta con residencia en Mérida en el proveído dictado el 27 de septiembre del año 2024. En consecuencia, causó estado el toca de referencia para todos los efectos legales que precedieren. En síntesis, los agravios del apelante en el presente caso, interpuso el recurso de revocación el recurrente de iniciales ECM, afirmando que este tribunal, al emitir el acuerdo impugnado, no está debidamente fundado ni motivado, pues a pesar de que en su resolución recurrida invoca el artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán como fundamento legal, la verdad es que en el referido artículo no se encuentra el fundamento para no proceder con el estudio de recurso con motivo de la no comparecencia en la segunda instancia, toda vez que no está expresamente señalado para qué efectos tendrá el no comparecer, ya que no se aprecia en el citado código algún fundamento de derecho que faculte a esta sala en resolver no proceder con el estudio de la denegada apelación interpuesta con motivo de la no comparecencia. Por otro lado, esgrimió la transgresión de los principios de tutela judicial efectiva, debido proceso, motivación, congruencia, exhaustividad, así como derechos humanos y garantías individuales. En este asunto se propone para resolver que el sentido sea declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto, toda vez que en el presente caso la juez de primera instancia emplazó al recurrente de iniciales ECM para que dentro del plazo de 3 días se presentara ante este tribunal de alzada para continuar con los recursos de denegada apelación. Ahora bien, podemos establecer que el señor de iniciales ECM fue debidamente emplazado para comparecer ante esta sala para los efectos precisados en el auto de emplazamiento y que el término otorgado al mencionado recurrente quedó comprendido del 8 de enero al 10 de enero del año en curso, sin que el recurrente dentro de ese lapso concurriera ante el órgano superior competente a cumplir con lo instruido por la ACO, dado que no existe constancia de que haya comparecido para tal efecto. Así pues, es viable acentuar en la especie que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva se define como el derecho público subjetivo de que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En tal mérito, no se
conculcan las garantías previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales del señor de iniciales ECM, en razón de que a partir del concerniente emplazamiento que se le dio la oportunidad de continuar en esta alzada a fin de cumplimentar el recurso admitido por la autoridad de primera instancia. Entonces, tomando en cuenta que la sala recurrida al momento de emitir el auto pretendido señaló que de acuerdo a lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, nuestra legislación exige la necesaria presentación de recurrente ante la alzada, por lo que no estaba en aptitud de suplirle la deficiencia de la queja recurrente a no haberse presentado ni comparecido a darle continuidad a su recurso de denegada apelación. Por lo tanto, se considera que no le asiste la razón al recurrente al decir que que la sala competente no realizó una debida motivación y fundamentación legal del artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, ya que, contrario a lo alegado por aquellos, tal interpretación se corrobora con el acuerdo de fecha 27 de enero del año 2025, dictada en este toque, por las razones expuestas en la presente resolución. Al efecto, es evidente que el acto reclamado se declaró con la certeza de que el recurrente no compareció ante esta segunda instancia para continuar con el recurso interpuesto dentro del plazo establecido en los términos que establece el código que se invoca para comparecer ante esta superioridad. Para el caso que nos ocupa, aplica el principio de estricto derecho que regula la materia civil. Esta autoridad no encuentra con lo expresado por el señor de iniciales ECM, ya que no impulsó a través de su comparecencia en tiempo, como lo establece la legislación aplicable ante la segunda sala colegiada penal y civil, la continuación de recurso de denegada apelación y cuyo incumplimiento u omisión no se justificó por aquello y no se justificó por aquello en el recurso de revocación examinado. En apoyo de lo anterior, se invoca el siguiente criterio jurisdiccional bajo el título y rubro Garantía de la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus alcances. En tal aspecto, esta sala colegiada sí motivó el acuerdo sujeto a estudio, en mérito que ostentó las razones en que se apoyó para resolver en los términos en que lo hizo, siendo además congruente y cumplimentando así con lo establecido con el numeral 16 de la Constitución Federal. En ese sentido, tenemos que simplemente basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que de manera sustancial se comprenda el argumento expresado. Únicamente la omisión total de motivación o tal que sea imprecisa que no dé elementos al efecto para defender sus derechos o impugnar el acuerdo emitido por la autoridad, podrá conducir a la revocación del auto recurrido por falta formal de la motivación y fundamentación, lo que no acontece en la especie. Robustece lo anterior, la tesis de la novena época con el número de registro 186910, emitida por los tribunales colegiados del circuito, tipo de tesis jurisprudencia, fuente del semanario judicial, con el rubro no motivación, solo su omisión total o la falta o la que sea tan imprecisa que no de elementos para defenderse del acto, da lugar a la concesión del amparo. Bajo esa tesitura es dable colegir que la revocación interpuesta por el ciudadano de iniciales ECM en contra del acuerdo de fecha 27 de enero del año 2025 emitido en este toca resulta improcedente. Señora secretaria, si es tan amable de tomar la votación a los señores magistrados. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto.
Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Sistema Inmensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid y Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala el proyecto de resolución relativo al toca 36 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 560 diagonal 2024, dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes después, prosecretaria, pongo a consideración de los señores magistrados el toca 36 diagonal 2025, que en este acto explico brevemente. Este asunto deriva de un juicio ordenado civil en el cual, mediante escrito presentado en fecha 13 de agosto del año 2024, la ciudadana de iniciales SJDN promovió juicio ordinario civil en contra de la fábrica de automóvil de iniciales VMSACP de la persona moral de iniciales ASACP, también conocida comercialmente como VMN, y del taller de servicio o proveedor de iniciales ASACB, solicitando las siguientes prestaciones. Uno, en relación a la demandada de iniciales AZACV y o VMN y o ASACV, la restitución de un vehículo nuevo marca WV Jetta A7, Comfort Line 4P, TSI, ABS, así como los daños y perjuicios ocasionados por la falta de aplicación de la póliza de garantía por defectos del vehículo en relación a la garantía proporcionada por el fabricante por el defecto de fabricación del motor de mi vehículo, ya que en ningún momento reportó los fallos de mi automóvil ante la planta donde se fabricó el vehículo, que vino con defectos de fabricación de la planta donde se fabrican automóviles, es decir, con la fábrica de automóviles de iniciales VMSA-CB, y solamente trataron de dar largas para que pueda vencer la garantía del vehículo Volkswagen nuevo que adquirí con la ahora demandada, cuando su obligación y responsabilidad es la de realizar el reporte a la fábrica de iniciales WMSACV por el consumo de aceite del motor sin haber llegado al kilometraje señalado en el libro de garantía, corrijo, libro de garantía, para cumplir con sus obligaciones como vendedor de dicha unidad automotriz. Dos, en relación a la demanda denominada Fábrica de Automóvil VMSACB, reclamó la reposición del vehículo al no dar cumplimiento a la garantía del vehículo de su propiedad, marca VW Jetta A7 Comfort Line 4P TSI ABS modelo 2021 color blanco, con placas de circulación YW DY 920-D, con base a que la demandada es la que fabricó el vehículo de su propiedad, que vino defectuoso y con fallas de fabricación que ahora se reclaman, y que son parte de la garantía otorgada desde el día en que se adquirió el automóvil fabricado por la empresa demandada. 3. Fundó la demanda en relación al incumplimiento de los demandados en relación a la garantía de 3 años que tiene el automóvil marca VW Jetta A7 Comfort Line A4P TSI ABS modelo 2021 color blanco.
En el presente caso, el señor de iniciales ADN, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas, comprendiendo los asuntos judiciales y representación laboral y para actos de administración de la persona moral denominada ASACB, también conocida comercialmente como VMN, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, esgrimiendo lo siguiente. La presente excepción se sustenta en el hecho de que la acción pretendida por la actora se sustenta en el incumplimiento de la cobertura de garantía del artículo nuevo que le fuera otorgado al momento de adquirir el automóvil de referencia, hecho este que indiscutiblemente se deriva en un acto de comercio como lo fue una compraventa mercantil, siendo por tanto aplicable al caso concreto que nos ocupa las disposiciones contenidas en el Código de Comercio en vigor y en razón de lo cual se puede concluir que para reclamar el cumplimiento de dicha garantía, la actora debió instar el correspondiente juicio oral mercantil ante el juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado y no el juicio civil del que se trata y refuerza lo anteriormente manifestado el hecho de que el contrato de adhesión relativo a la prestación de servicios de reparación y o mantenimiento de vehículos se encuentra regulada por la norma oficial mexicana mm, eh, NOM-174-SCFI-2007, prácticas comerciales, elementos informativos para la presentación de servicios en general, publicada el día 1 de noviembre de 2007 y que tiene carácter federal. Luego entonces resulta claro y evidente que la acción pretendida deriva de un acto netamente comercial, por lo que la presente demanda en la que se reclama el incumplimiento de la cobertura de garantía de un vehículo nuevo debió ser instaurada ante un juez de oralidad mercantil y de lo que indiscutiblemente se surte de incompetencia de este juez para conocer del presente asunto. Por lo tanto, se solicitó que se abstuviera del conocimiento del presente asunto y se suspendiera la tramitación del procedimiento hasta en tanto se resolviera dicha excepción que es de previo y especial pronunciamiento, es decir, que debe resolverse previamente a las demás excepciones que se opongan en el presente escrito de contestación de demanda y declararla que sea la procedencia de dicha excepción y que se remitan los presentes autos a la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que por razón de materia debe conocer del presente asunto. SIC. En este asunto se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada, toda vez que en el presente caso, habiendo realizado una revisión de los autos que obran en el expediente civil número 560 diagonal 2024, se advierte que la ciudadana de iniciales SJDZN promovió un juicio ordinario civil en contra de la fábrica de autos VMSACP de la persona moral de iniciales ASACP, también conocida comercialmente como VMN, y del taller de servicios de o proveedores de iniciales ASACB. De la narrativa de los hechos se puede apreciar que la promovente manifiesta que con fecha 31 de diciembre de 2020 adquirió de la referida empresa el vehículo de la marca Volkswagen versión nuevo Jetta Comfortline Tiptronic modelo 2021, el cual le fue entregado el día 13 de enero de 2021. Indica que por inconsistencias en el consumo de aceite en distintas ocasiones, llevó dicho automotor al servicio de mantenimiento en el al taller de servicios de ASACB, a pesar de que no haber transcurrido los plazos de kilometraje para ello, y que no obstante a ello, su vehículo no quedaba en óptimas condiciones para reflejar un consumo adecuado de aceite conforme a sus especificaciones de fábrica, pues siempre ha resultado excesivo.
por lo cual reclama el pago de daños y perjuicios ante la falta de atención a los defectos que presenta su automotor por defectos en el consumo de aceite, lo que le impide su uso, así como por su falta de canalización con el fabricante de iniciales VMSACV. Bajo tal aspecto de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la promovente ejercita una acción de carácter eminentemente civil, pues la causa de pedir de la demandante se ciñe a obtener el pago de prestaciones de carácter civil que centra en el pago de daños y perjuicios ante la falta de prestación de un servicio adecuado de mantenimiento de un vehículo adquirido a la empresa vendedora de automóviles de iniciales ASCV, también conocida comercialmente como VMN, y del taller de servicios o proveedor de iniciales ASACB. En tal tesitura es posible establecer que la naturaleza de la acción es personal, toda vez que el objeto de la acción instada es exigir una obligación personal tanto al responsable directo como a otros, en virtud de que el actor hace duele de la venta de un automotor, que a su decir resultó defectuoso, con la finalidad de que éste le pague los daños y perjuicios ante un también defectuoso servicio de mantenimiento, por lo que es grave concluir que en el presente asunto es absolutamente civil, toda vez que, si bien es cierto, una de las partes que intervino en la compraventa del vehículo en cuestión es una aseguradora, persona moral, la cual está regida por el Código de Comercio, esto no es motivo para que la materia del presente asunto sea de carácter mercantil, ya que la adquisición de un vehículo con la persona moral denominada ASACV, también conocida comercialmente como VMN, y ante la falta de prestación de un servicio adecuado de mantenimiento del vehículo ante el taller de servicios o proveedor de iniciales ASACV, esto no impide que la prestación objeto de la demanda no pueda ser reclamada por la vía civil, toda vez que la acción indemnizatoria que se pretende ejercitar en contra de las personas morales deriva de la responsabilidad civil, solo con independencia de que se adquirió un vehículo de la empresa vendedora. Eso no cambia la naturaleza civil y extracontractual de las prestaciones reclamadas por la parte actora del presente asunto, mismas que están relacionadas con la responsabilidad civil en la que supuestamente incurrieron los supuestos responsables. Por tal razón y motivos expuestos en el fallo, se concluye que el Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí tiene competencia en razón de materia, fuero, territorio y turno para conocer del presente asunto. Señor secretario, si es tan amable de tomar la votación. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mesa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de sentencia relativo al TOCA 12/2023 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 186/2014, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que el defensor público y el sentenciado interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 14 de marzo de 2023. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, en último asunto que pongo a su consideración, se toca, como ya dijo, el 12 de 2023. El presente toca es en relación al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado y su defensor en contra de la sentencia definitiva en la que se declaró penalmente responsable a la persona de iniciales CFQC, alias Pancho,
por el delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida respondió al nombre de E. de la C.B. En el presente asunto se denunció al sentenciado por privar de la vida a la Oxisa, quien se encontraba durmiendo en su predio, siendo que el activo entró a su casa y con un pedazo de madera la golpeó en la cabeza hasta producirle la muerte. Las pruebas en contra del sentenciado fueron aptas y suficientes para tener por acreditado el delito de homicidio calificado, así como su plena responsabilidad del mismo. Entre las pruebas del sumario se encuentran las diligencias realizadas en el lugar de los hechos, la que se adminiculó con la diligencia realizada en la sala de necropsia en la que compareció el denunciante y manifestó que se trataba del cadáver de su esposa, la persona de iniciales E de la C.B. Del mismo modo, se cuenta con las placas fotográficas a color relativas a las diligencias ministeriales, el protocolo de necropsia, el dictamen de criminalística, la propia denuncia del señor de iniciales ALP, los testimonios del menor de edad de iniciales JGML, quien estuvo acompañado de su madre, la señora de nombre de iniciales, corrijo, MELB, y del menor de edad de iniciales SE, quien estuvo acompañado de la referida señora de iniciales LB. Las pruebas antes mencionadas de igual forma concuerdan con la versión del propio sentenciado al manifestar en su declaración ministerial que le pegó a la Oxisa con fuerza entre 4 o 5 veces en la cabeza con el pedazo de madera que tenía, así como con la diligencia ministerial realizada con el pedazo de madera con el que se realizó un comparativo de la lesión que presentaba el cadáver en la cefálica, obteniéndose como resultado que la lesión correspondía con el pedazo de madera mencionado. En la diligencia ministerial en la que se declaró al sentenciado, se le puso a la vista un pedazo de madera, del cual dijo que era el mismo que agarró en el patio del predio de la víctima y con el cual la golpeó mientras se encontraba durmiendo. Un par de chanclas de las cuales manifestó que eran las que tenía puestas en el momento de los hechos, un llavero con 2 llaves de las cuales manifestó que esas se las llevó del lugar de los hechos y posteriormente las tiró. Esto se adminicula a lo anterior la declaración testimonial del señor de iniciales JRAB, quien manifestó que es vecino de la hoy difunta, que sabía que la visitaba un albañil refiriéndose al señor de iniciales CFQC y a quien había visto el día de los hechos aproximadamente a las 22:30 horas en la misma combi en la que se encontraba el testigo cuando se dirigía a su casa, lo que le hizo presumir que el señor estaba yendo a visitar a la Oxisa, toda vez que siempre a esas horas lo veía en la casa de la vecina, la hoy difunta. También se enlaza a lo anterior la impresión del fragmento de huella latente revelada en el celular de la marca BlackBerry de color morado, ubicado en el lugar de los hechos, el cual correspondió con la impresión del dedo pulgar de la mano izquierda de señor de iniciales CFQC, acreditándose que éste estuvo ubicado en el lugar de los hechos. También se eslabona con lo anterior la declaración testimonial de la señora de iniciales MELB, quien dijo que el sentenciado siempre acosaba y perseguía por todos lados a la víctima, que cuando iba a alguna cantina la esperaba fuera para vigilarla y que se escondía en el monte para vigilarla, corrijo. La declaración ministerial del menor de iniciales SE, quien estuvo acompañado en su declaración de la señora de iniciales MELEB y quien manifestó que el señor
sentenciado iba casi a diario a visitar a la difunta, que siempre la estaba espiando y que la seguía para saber qué hacía, y que en varias ocasiones lo encontró escondido espiando a la oxisa. Por lo tanto, las pruebas aportadas fueron aptas y suficientes para tener por acreditado el delito, así como la plena responsabilidad del sentenciado en su comisión, así como para declarar infundados el agravio hecho valer relativo a que no se encuentran demostrados los elementos del cuerpo del delito ni la plena responsabilidad. De igual forma, se considera que resulta infundado el agravio relativo a la insuficiencia e inexacta valoración de las pruebas, así como el relativo a que la integración de la privación previa y la sentencia se basó en lo declarado por el sentenciado ante la gente, ya que las pruebas aportadas tanto en la etapa ministerial como en la judicial, adminiculadas entre sí, son aptas y suficientes para tener por acreditado el delito de homicidio calificado, así como la plena responsabilidad del sentenciado en su omisión. Por lo tanto, en este asunto, la propuesta sería confirmar. Si es tan amable, señora secretaria, de tomar la votación. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mimens Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho Ingrid y Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrado, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Nada más, magistrados, para recordar que de acuerdo a lo aprobado previamente, nuestra próxima sesión ordinaria será para el día miércoles 27 de agosto del año 2025. Con respecto al siguiente punto del orden del día, por mi parte, no hay ningún asunto general a tratar dentro de esta 13ª sesión ordinaria. Le pregunto a los magistrados, magistrada Ingrid, No, tampoco. magistrado Israel. Para finalizar con el orden del día, se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de esta sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de la sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Y siendo las 13:28 el propio día miércoles 13 de agosto de 2025, se concluye esta 13ª sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias.